Hola amigos, yo soy Amaury Gutiérrez, bienvenidos a Hagamos Yoga MX. En este video vamos a llevar la práctica al nivel físico, por lo cual me gustaría compartirles un par de reflexiones acerca del cuerpo humano. Es importante reconocer que somos el único mamífero que se para de forma vertical. Somos una línea recta que asemeja más a una planta que a un mamífero. Esto significa que el cuerpo humano tuvo que evolucionar de muchas formas para que nosotros tengamos esta estructura que tenemos el día de hoy. El cuerpo es maravilloso porque refleja o guarda todas las experiencias que has tenido en la vida. Supongamos, si tú te golpeaste o te rompiste un algo, el cuerpo generó un sistema perfecto de compensaciones para mantenerte en equilibrio, para reestructurar tu centro y poder permitir que esa parte sane, que no le cargues a esa parte, que no vuelvas a sentir dolor en esa parte. El cuerpo tiene muchos mecanismos de protección para ahorrarse cosas innecesarias y para evitar el dolor y las molestias. Entonces, este tipo de acciones que genera el cuerpo solito van haciendo que todos estemos tremendamente chuecos. Todos los días hacemos cosas que hacemos más de un lado que del otro, desde cómo saludamos, desde cómo escribimos, desde cómo picamos, de qué lado cargamos, desde si eres zurdo o derecho. Toda la historia va haciendo que tengamos esta constelación de compensaciones que hace que tú seas tú. Eso significa que tu cuerpo va a tener una serie de necesidades y peculiaridades que únicamente van a ser tuyas y a la persona que le debe de interesar meterse a esas especificaciones, a entender cómo se dio todo este sistema de compensaciones, pues es a ti. Ahora, esta práctica, llevar el cuerpo a la práctica física, puede ser muy básico y podemos tener una terapia muy profunda a partir de entender preceptos básicos. El cuerpo está para un estudio a grandes rasgos y para poder avanzar rápido, vamos a separarlo en huesos que nos dan estructura y articulan. Cada unión de un hueso con otro tiene alguna capacidad de articulación, de movimiento. El músculo, que es lo que hace que nosotros tengamos moción, es lo que genera acciones de donde nos movemos, es de donde generamos la fuerza. Y órganos. Los órganos están hechos para modificar la energía, para transformarla. Digamos, el estómago le echas comida y la transforma en energía, ¿no? Los ojos que reciben información de luz y después eso va dándole sentido a las cosas. Cualquier órgano genera cambio. Lo que a nosotros nos interesaría muchísimo es generar una caja torácica, trabajar una caja torácica que sea flexible para que todos los órganos puedan llevar a cabo sus labores dentro de nosotros de la forma más óptima, pero que sea resistente porque queremos protegerlos. Entonces, a diferencia de ir al gimnasio, donde el esfuerzo genera cicatrización y va reventando el músculo para generar volumen, nosotros queremos, al contrario, suavizar todo lo que está pasando adentro, no endurecerlo. Esa es una gran diferencia en la práctica de yoga. Entonces vamos a hablar de cómo suavizar esta estructura. Básicamente en yoga todo es respiración. Todo es respiración porque en el momento en el que aceptamos que los pulmones son globos que se adaptan a la forma en la que, digamos, a tu postura, si pasas mucho tiempo frente a la computadora, te encorvas y los pulmones se acostumbran a esa forma. Entonces empezar a jugar con la colocación del cuerpo para que los pulmones tengan una capacidad mayor de elongación, eso empieza a ser el primer masaje profundo de órganos y de columna vertebral. Si nos metemos con la columna vertebral, automáticamente estamos haciendo trabajo de sistema nervioso. Esto es muy importante porque la parte frontal de la columna vertebral, el sistema nervioso que corre por la parte frontal de la columna, se encarga de todos los procesos de estrés.
¿Qué pasa cuando el cuerpo entra en estrés? El cuerpo no reconoce la diferencia entre estar estresado como hace millones de años, que era un animal enorme que quiere comerte, entonces el cuerpo automáticamente corta la irrigación sanguínea a los órganos para mandarlo a las piernas y a los brazos y al cerebro para que puedas huir, escapar. Es una herramienta de supervivencia. Entonces, si tú estás, por ejemplo, en el trabajo, el cuerpo lo considera como un acto de estrés. Está intentando resolver la vida, lo cual hace que no esté el cuerpo ocupado en los procesos de digestión, en los procesos de descanso y de regeneración. Entonces, si yo como mientras trabajo, el cuerpo no puede hacer un buen proceso de esos alimentos. Yo necesito desactivar la parte frontal y entrar a un estado de relajación el cual está encargado la parte anterior de la columna vertebral, la parte de atrás, que en el momento en el que el cuerpo entra en un estado de regeneración, irriga todos los órganos para que todos los procesos se lleven a cabo. Entonces es menos energía al cerebro, menos energía a las extremidades. Es muy importante porque luego por eso no descansamos bien, porque no terminamos de hacer ese switch con el sistema nervioso. Entonces es muy importante reconocer que todo nuestro trabajo tiene que ver con suavizar el sistema cerebroespinal, relajar la química del cerebro que usa para interpretar la realidad, suavizar el sistema nervioso y poder alimentar los procesos orgánicos. Entonces nos interesa mucho generar conciencia de todo lo que pasa de las nalgas a los hombros y el sistema cerebroespinal. Si te cortan un brazo, puedes seguir viviendo. Si te cortan una pierna, puedes seguir viviendo. Si te atraviesan la caja torácica, se acabó. Entonces, reconsiderar la importancia de la caja torácica. Para esto hay que considerar que nosotros, cuando aprendimos a movernos de bebés, lo hicimos gateando. Esto era lo más noble, es la forma más noble porque es una forma muy mamífera de hacer uso del cuerpo. Si tú te das cuenta, un gato cada vez que se despierta, un perro cada vez que se despierta, se estira y suaviza las articulaciones. De alguna forma es un saludo a sus músculos, un saludo a su estructura ósea y un despabilamiento. O sea, es esa capacidad de saludar al cuerpo como mamífero. Cosa que cuando empezamos a caminar dejamos de hacer. Somos una línea recta y tenemos que imaginarnos dentro de la caja torácica el papel de la cadera. La cadera es un bowl donde tienen que descansar las vísceras. Lamentablemente todos tenemos conflictos de postura de alguna forma o de otra debido a nuestra forma vertical y a la fuerza de la gravedad. Todos tenemos alguna especie de desviación en la columna vertebral, ya sea escoliosis, ya sea cifosis, hiperlordosis. Todos tenemos alguna peculiaridad. Hay veces donde no te va a generar conflicto y es de lo más normal por cómo cargas la mochila, por cómo esto, por cómo lo otro, por cómo entramos en contacto con los pies al piso, cuál es nuestra postura. Entonces tenemos un bowl que es la cadera donde deberían descansar las vísceras y otro huevito arriba que serían las costillas que las protege. Entonces esta estructura, que es como una especie de escudo, también tiene la capacidad de ser muy flexible. Las costillas son para proteger, pero también permiten el movimiento de los pulmones. Se estiran, son unos huesos demasiado gentiles. A partir de ahí necesitamos reconocer que a lo largo de la columna vertebral tenemos dos curvas importantes. Son las dos curvas más importantes del cuerpo. La primera son las lumbares. La segunda son las cervicales, las dos están en la columna vertebral y tenemos que reconocer que esas curvas salen de las dos líneas que nos cruzan. Si el cuerpo humano cuando nos paramos de pie es una línea recta, hay dos líneas, la cadera que cruza y los hombros, la cintura escapular y cintura pélvica, ¿no?
que casualmente son las zonas de mayor conflicto. Los adultos generamos mucha tensión en esta zona. Eso se debe a que cuando no estamos acostumbrados a trabajar con el cuerpo, por ejemplo, en la vida diaria no necesitas extender el brazo hacia arriba, nunca ocupas esto. Si acaso la alacena, ¿no? Por ejemplo, si no lo empezamos a hacer, esta movilidad se va a perder. Ahora, lo que pasa con un brazo que no puede extenderse bien hacia arriba es que la musculatura que se empieza a tensar porque no se ocupa, eso pesa. Si esta estructura pesa, es como si le colgaras un gancho con un traje a tu columna vertebral. Entonces la curva de las cervicales va a sufrir y va a tener repercusiones ese peso de los hombros en tu cuello, en la mandíbula, en la mordida. O sea, tiene repercusiones tiene muchas repercusiones porque todo este sistema de músculos es muy complejo. Hay músculos delgaditos como una liga que vienen desde el hombro, que cruzan y agarran el otro lado de tu cráneo. El axis y el atlas, si tienen posibilidad, vean nada más cómo es una columna vertebral. Las lumbares, la primera lumbar es un hueso gordo enorme, pero los últimos son delgaditos y chiquitos. De hecho, el axis y el atlas ni siquiera están tocando nada. Son huesos que están flotando, sostenidos como por una especie de telaraña muscular. O sea, es un sistema donde si hay con una bolita de tensión, de fibrosis que hay ahí, va a estar chocando y van a hacer cosas muy molestas. Entonces necesitamos reconocer la importancia de volver a gatear. Por eso todo este video va de gato-vaca. En el momento en el que nosotros asumimos la cantidad de energía tan tremenda que significa estar de pie y la cantidad de patologías tan variadas que hay en cuanto a posturas, hiperextensión de rodillas, rotaciones de cadera, escoliosis, giros de hombros caídos, todo eso empieza a tener repercusiones en la columna vertebral. Entonces lo que vamos a hacer en este video es regresar a gatear, asumir la postura más básica y para mí la postura más importante de la práctica de yoga, que es gato-vaca, justamente para regresarle fuerza a los brazos, para hacer que los brazos vuelvan a tener la capacidad de cargar tu cuerpo, quitarle la responsabilidad a las piernas, permitir que se suavice y aligerar las 4 articulaciones principales. Necesitamos reconocer la gentileza, por ejemplo, de los omóplatos, la capacidad de rotar del hombro. Los omóplatos tienen la capacidad de juntarse como puertas corredizas, pero también suben, también rotan, se flexionan. La capacidad de articulación de los hombros es muy generosa. La capacidad de articulación del fémur dentro de la cadera también es muy generosa. Hay que imaginarnos la cadera como si fuera un mueble de computadora, donde hay cable, donde hay huecos para que pase el cable de lo que antiguamente era la pantalla al CPU. Entonces la cadera tiene todo este tipo de pequeños orificios para que pase todo tu sistema nervioso. Obviamente si algo se atora ahí va a ser demasiado doloroso y va a traer muchos conflictos porque se va a cortar el flujo de información por ahí. Además hay que reconsiderar que las ingles y las axilas son las zonas de desintoxicación, de sudoración más importantes en el cuerpo. Entonces justamente nos gustaría tener esas zonas bien despejadas, relajadas, libres. Entonces con esta práctica, que es una práctica muy sencilla a partir de gato-vaca, vamos a compartir muchas variantes de gato-vaca y hay todavía más, entonces investíguenlas. Es una forma de hacer la práctica algo gustoso.
nada más alejado de la práctica de yoga que querer practicar yoga para bajar de peso, por ejemplo, ¿no? Si haces esto diario, eventualmente tus procesos de asimilación de alimentos van a ser mucho mejores, tus procesos de evacuación van a ser mucho mejores, con lo cual vas a eliminar colitis nerviosa, vas a eliminarte conflictos estomacales, puedes reducir tus agruras, todo tiene repercusión en todo. Entonces, en el momento en el que hacemos este tipo de trabajo, vamos a buscar entrar en contacto con qué es lo que está pasando, reconocer que estoy chueco, reconocer que un lado es totalmente distinto al otro y empezar a generar esta atención consciente. Cuando entramos a una práctica de yoga y nos topamos con una práctica de vinyasa, por ejemplo, pero no he hecho ejercicio en mucho tiempo o no soy una persona muy física y me piden hacer perros que miren hacia abajo, lo más común es sentir mucha frustración porque no soy capaz de cargar el peso de mi cuerpo, por ejemplo. Entonces, es muy fácil que alguien se espante ante una primera práctica de yoga. Entonces, justamente abordar la práctica de yoga desde gato vaca tiene la gentileza de reconocer el masaje tan tremendo que me puedo dar yo solo y empezar a abordar la práctica con conciencia, reconociendo que no es la obligación de cualquier practicante de yoga pararse de brazos, pararse de codos, elevar la pierna, hacer un split. O sea, esas ya son comprobaciones y puedes pasarte toda una vida sin meterte a cierto tipo de posturas porque no es necesario. Solamente llega un momento en el que si lo haces diario el cuerpo reacciona. Entonces, sí bajas de peso, pero va a ser por consecuencia, porque toda la práctica a partir de estar exhalando es ir adentro y automáticamente lo que haces es que la piel, los músculos se junten al hueso, a diferencia de irte al gimnasio, por ejemplo, que lo que haces es que se separa el músculo del hueso, lo cual va a entorpecer el flujo de todos los fluidos de sangre, de alimentación, de oxigenación entre músculo y hueso, ¿me explico? Entonces, todos los avances físicos tienen que ser una consecuencia de esta capacidad de atender adentro, de ir entendiendo para qué sirve el hueso, para qué sirve el músculo, mi capacidad de generar empuje a partir de entrar en conciencia, entrar con un contacto consciente con la madre tierra. Es lo único que se necesita para la práctica de yoga. Poner el tapete, entregarte al piso y empezar a sentir el cuerpo y que el mismo cuerpo te vaya guiando. Espero que no haya sido demasiado choro. Igual creo que es muy indispensable para que aquellas personas que nunca han practicado nada no se espanten y que vean que realmente puede ser algo muy sencillo y muy profundo. Ahora, no cualquier persona puede entrar al piso. Lamentablemente hay personas que ya tuvieron que la operación de cadera, que operación o que tienen clavos, que no pueden estirar bien. Hay mucha gente que no va a poder hacer esta práctica, está bien. Para ellos empezaríamos en una silla, también subiré un video de alguna práctica en silla, pero si puedes entregarte a la madre tierra y empezar con esta postura básica de gato vaca, pues felicidades, eso ya habla bien de tu cuerpo, tienes mucho de dónde empezar, hay mucha tela de dónde cortar. Entonces, sin más preámbulos, vamos a la práctica en el tapete. Pues bueno amigos, aquí ya estamos en la práctica, en la práctica física. Viralasana, toda la práctica me voy a concentrar en Viralasana y sus variantes y seguir hablando un poquito de estas reflexiones. Les comento que por lo general yo practico con el estómago vacío, porque justamente gran parte de la intención es darle movimiento a toda la zona blanda, abajito de las costillas, arribita de la cadera, esta zona donde no hay hueso,
voy a intentar estimularla conscientemente, hacer una respiración consciente que involucre mucho diafragma para generar espacio y estimular los órganos internos. Antes de empezar, yo siempre me tomo un tiempo justamente para reconocer de dónde parto, cómo estoy justamente antes de empezar. Les cuento que esta práctica a partir de gato vaca a mí me ha traído muchísimo bienestar en los hombros. Yo patiné mucho tiempo y literalmente saltando el hombro se me salía. De repente, estando dormido, el hombro se me salía con muchísima facilidad. Y este tipo de trabajo, reconocer dónde están todas mis dolencias, dónde están todas mis lesiones y saludarlo, reconocer que es información que está dentro del cuerpo y que es un punto de partida para la práctica física. Entonces, muy importante reconocer. En esta parte, antes de empezar con el movimiento, antes de empezar con lo físico, reconocer que todo es un trabajo de respiración. Ahí tomarnos el tiempo de reconocer cuál es el trabajo de respiración que yo estoy llevando a cabo. Hay que tomar en cuenta que todos tenemos una relación distinta con los pulmones. Hay gente que por lo general respira muy arriba, como que siempre tienen un guardadito de aire. Hay gente que por lo general está totalmente vacío y eso te va a cambiar la postura, te va a cambiar el ritmo de los pensamientos, va a hacer que tu relación con los pulmones y con el aire sea única. Entonces, muy importante reconocer que los videos anteriores donde hemos compartido premisas muy básicas de trabajo de respiración para empezar a generar conciencia de empiezo a meterme con la respiración y todo lo que empieza a moverse dentro, desde el ritmo de los pensamientos, desde el ritmo de mi corazón, desde recuerdos, o sea, permitir que todo esto converja dentro de mi experiencia en el tapete. Estoy usando el cuerpo justamente no para trabajar el cuerpo, no son aeróbics, es un trabajo de contemplación en el que yo uso el cuerpo como una puerta de entrada para tener acceso a cosas que no son evidentes de mí, o sea, cosas que se van quedando en el subconsciente, cosas que incluso el cuerpo hace solito, la inteligencia del mismo cuerpo. Entonces, permítete que se vaya moviendo el ritmo de tus pensamientos, permítete ir monitoreando tu salivación, ahí vas a ir viendo justamente cómo cada pequeña decisión que vas tomando va generando conciencia y va generando movimiento dentro de ti. Entonces usa tu respiración como un vehículo de conciencia y permítete estarte monitoreando constantemente. En este momento yo ya entré a gato vaca, ya estoy empezando y justamente lo importante aquí sería intentar que la postura sea lo más cuadradita posible, que las caderas estén exactamente arriba de las rodillas, que los hombros estén exactamente arriba de las muñecas. Y a partir de ahí empezar a reconocer estas articulaciones tan importantes. Estoy calentando, entonces me estoy tomando todo el tiempo del mundo para observar de dónde parto y empezar a mover poquito a poco. Recordemos que si empezamos con la práctica física y empezamos con un nivel de intensidad de ejercicio, por ejemplo, si yo pienso en ejercicio y empiezo echándole muchas ganas, ir yendo muy rápido, de entrada el sistema nervioso te va a bloquear las articulaciones. El cuerpo lo va a tomar como una amenaza en lugar de algo que está conspirando con él para el bienestar. Entonces vamos a intentar tomarnos mucho el tiempo de empezar lento, reconociendo que todo antes de ser movimiento es respiración. Entonces vamos a generar un estado muy rico en el momento en el que empecemos a generar coherencia entre cómo respiro y cómo me muevo. Justamente en mi trabajo de respiración estoy intentando hacer una respiración larga, sin pausas, relajada, dándole textura al aire. Y esa sincronía va a colocar a la mente en un estado de concentración muy rico.
Es muy importante que cuando empezamos a darle peso a las manos, vamos a reconocer que todo lo que tiene que ver con las palmas de las manos y las plantas de los pies son terminaciones nerviosas. Entonces, no es muy complejo, puedes ver un diagrama de reflexología para que reconozcas qué significa qué en tu mano. Entonces hay que abrir bien la mano. Una mano cansada va a querer levantar el nudillo del dedo índice como si fuera una tienda de campaña. Vamos a intentar evitar esto, vamos a intentar darle mucho peso al dedo índice y al dedo gordo desde los nudillos. Vamos a reconocer naturalmente con qué parte de la mano cargamos para poder ir generando una sensación de expansión, que el contacto con la madre tierra sea amplio y constantemente ir desarrugando la planta, la palma de la mano, la planta del pie, ir abriendo conscientemente y dándole peso a partes a las cuales no les doy peso generalmente. Necesitamos ir expandiendo ese contacto con la madre tierra. Esta variante, ya llevar las manos hacia afuera intentando rotar, es muy cansado. Si se dan cuenta, si lo están haciendo a la par del video, aquí ya se puede sentir evidentemente el incremento de la temperatura corporal. Aquí ya vamos aflojando poquito a poco los hombros, vamos intentando reconocer el movimiento y el espacio que le estamos dando a la columna vertebral, permitiendo que los pulmones se elonguen rico y que genere espacio entre cada una de las vértebras. Nos convendría mucho tener bien clara la imagen de la columna vertebral y del sistema nervioso corriendo a través de eso. Aquí me tomo un tiempo, esta vendría siendo mi primera pausa en la vinyasa. En Virasana, suavemente empezar a reconocer las muñecas, ahí ya se empezó a cansar. Es muy importante permitir cansar estas articulaciones, generar calor y concientizar que con este movimiento, por muy básico que sea, estoy dándole una terapia muy profunda a la columna vertebral. No se escucha aquí, pero si pudieran estar cerquita de mí, se darían cuenta de que truena todo. Permite, sin forzar, permite que todo lo que tenga que tronar, que truene. Vamos a intentar reconocer esa capacidad de articulación del hombro, del manguito rotador, de los omóplatos y reconocer qué pasa en un lado y qué pasa del otro. Recordar que siempre un lado va a ser maestro del otro. En este tipo de ejercicio vamos a intentar darle mucho movimiento a la faja abdominal, vamos a intentar reconocer el peso del cuerpo y cómo empezamos a distribuir el peso del cuerpo. Si estamos en cuadrupedia, que esta postura se le dice postura de 4 puntos, aunque realmente son 6, ¿no? Porque también los pies están tocando. Lo importante es reconocer que es una postura de mamífero. Y en ese momento se hace la distribución del 100% del cuerpo en 4 apoyos, lo cual te va a ir dando posibilidades. Si estás en 4 puntos, idealmente la distribución debería ser 25% del peso en cada mano, 25% del peso en cada rodilla. Sin embargo, vale la pena abrir la atención a este sistema de compensaciones tan profundo que se da y reconocer esta chuequez que todos tenemos. Aquí estoy entrando a una segunda serie, digamos, de gato vaca. Y hay que reconocer la increíble capacidad de articulación que tiene la columna vertebral. Virasana formalmente, en rigor, cuando se usa dentro de una secuencia, generalmente te dicen inhala
mira al cielo, exhalas, miras el ombligo, atención afuera, cuando inhalas, atención adentro, cuando exhalas. Sin embargo, hay que reconocer que la postura nos da una capacidad de contemplación y de experimentación muy amplia. Si se dan cuenta, ahí estuve jugando, levantando el talón de la mano, levantando la muñeca, y ahí ya cambié de metatarsos a empeines. Lo que estamos intentando es darle movimiento a cada músculo del cuerpo, llevar movimiento a cada partecita, a todos los extremos, desde las yemas de los dedos de las manos hasta los dedos de los pies. Intenta imaginarte, mientras haces esto, el sistema circulatorio, el corazón bombeando el oxígeno a través de la sangre y llevándoselo como alimento a cada una de las células del cuerpo. Concientizar todas las cosas que ya están pasando y de alguna forma permitir que eso pase de una forma más óptima con una respiración bien profunda. Estoy intentando darle articulación a la columna de lado a lado, cosa que casi no hacemos en la vida diaria. Entonces es muy importante que te permitas ser coherente con qué te pide el cuerpo. En el momento en el que tenemos los pies al piso, también es un apoyo importante, y hay que recordar que las rodillas no están hechas para cargar, pero pueden hacerlo. Entonces, este tipo de ejercicios nos permiten regresarle la confianza a rodillas que tienen, que ya generan dolor, que ya nos han empezado a dar lata. Hay que buscar suavizar toda la musculatura desde la cadera. Observen esa variante en las manos. Eso es muy intenso. Simple y sencillamente permítete hacer lo que te pide el cuerpo, y si algo de lo que hago yo es muy intenso, ahórratelo. Si no queremos lastimarnos más, queremos simple y sencillamente permitir que con el movimiento las articulaciones y los tendones, los ligamentos vayan suavizándose, que se lubriquen, que se calienten, y a través de este proceso, poco a poco, tú misma vas a ir reconociendo la atención. Es importante abrir la atención a todas esas zonas donde hay dolor, donde hay incomodidad, donde hay molestia, y no intentar arreglarlas, justamente solamente contemplar, saludar y darle atención, pensar que sería como el llanto de mi cuerpo. ¿Y qué pasa cuando un niño llora? Quiere cosas muy concretas, o quiere que le cambies el pañal, o quiere comer, o simple y sencillamente quiere que la mamá lo abrace. Entonces, lo que vamos a hacer es reconocer dónde hay cosas no gratas, donde la postura me permite tener acceso a esa información de cosas que no son normales, pero que ya están dentro del cuerpo. Entonces, generar una actitud de gentileza, de paciencia con todas las zonas donde hay incomodidad, donde hay dolor, o incluso donde ya hay alguna falla mecánica, en el caso de la gente que ya se operó y que tiene clavos o que tiene una placa. Pues bueno, hay que aprender a lidiar con eso y reconocer que eso genera peculiaridades en el movimiento. Este movimiento es muy rico. Hacer círculos como si fuera una tómbola es riquísimo. La columna vertebral tiene una articulación increíble, y además hay que reconocer que todo este tipo de movimientos que son repetitivos también son herramientas de meditación. Haces esto unos 3 minutos, unos 4 minutos, y vas a reconocer el efecto evidente que tiene en tu estado interno. Para este punto de la práctica, yo ya estoy mi pensamiento ya está en otra cosa, la atención ya está totalmente adentro, y eso es justamente lo que me gustaría compartirles. Pensar en una postura muy básica y todas las posibilidades que puede tener, para que empecemos a practicar por gusto, no
no por la competencia de ver lo que la gente hace en Instagram y cómo yoga no es para mí porque yo no soy flexible. Justamente esta es la forma de empezar. Además, gato vaca, cuando entendemos los empujes, se convierte en perro que mira hacia abajo. Digamos, si tú vas a una práctica de yoga o ahorita que mucha gente está subiendo prácticas de yoga, casi todo se hace a partir de una sobreexplotación del perro que mira hacia abajo. Y si bien es cierto que es un logro hacer de perro que mira hacia abajo una postura de descanso, no es necesario que toda la práctica de yoga funcione a partir de eso, ¿no? Todo perro que mira hacia abajo puede convertirse en gato vaca, todo perro que mira hacia abajo puede convertirse incluso en postura del niño. Y empezar a ser coherentes con el ritmo de cuerpo y el vigor que tiene el cuerpo y aprender a practicar con coherencia. En el momento en el que empezamos a quitar uno de estos apoyos, aquí ya son solo 3 apoyos al piso, vamos a empezar a ver la importancia de la faja abdominal para el control de las piernas. Entonces, permítanse reconocer que si empiezas a empujar, el mismo cuerpo te va a ir pidiendo eventualmente llegar a perro que mira hacia abajo, que es una forma de celebración de gato vaca. Es un gato vaca con mucha más intensidad. Ahí yo ya me estoy permitiendo ir hacia el otro lado, sacar una pierna. Automáticamente, cuando desprendo una pierna del piso, la faja abdominal, sin hacer una fuerza excesiva, se va a contraer. Muy importante empezar a concientizar esto. ¿Qué pasa cuando saco cuando de 4 paso a 3, que saco un apoyo, y empezar a reconocer esa sabiduría tan profunda que trae el cuerpo? Porque ese tipo de activaciones en la faja abdominal, el cuerpo las hace solitas. Entonces, reconocer todas las cosas que el cuerpo hace para yo poder mantenerme en equilibrio. Aquí el cuerpo ya está bien calientito, ya puedo empezar a jugar con variantes. Vale la pena mucho tomar clases con distintos maestros, porque de repente nos pueden entregar variantes que ni siquiera se nos habría ocurrido, y vamos a ir viendo cómo de una postura tan sencilla salen tantas cosas tan complicadas. A mí me genera muchísimo placer y yo parto de ahí en el hecho de imaginarme cómo entra la cabeza femoral a la cadera, la capacidad de rotación tan bonita que tiene, y permitirme imaginar que cada vez que doy una vuelta es como si estuviera lavando mi cadera por dentro. Hay que recordar que la cadera se formó, agarró estructura a partir de que empezamos a caminar, a partir de que empezamos a controlar esfínteres y a partir de que en la adolescencia empezamos a tener deseos sexuales. Entonces hay mucha información que se queda en el inconsciente, en las caderas. Por eso se dice que si no hiciste un split a los 18 años, es muy difícil que lo hagas ya de adulto. Ahora, no es imposible, nada más va a costar mucho más trabajo, porque el cuerpo ya tiene su historia, ya generó una inteligencia, y abrirse a algo nuevo, vamos a empezar a mover muchas cosas que van a ser muy emotivas, que van a doler, pero no va a ser ese dolor físico como de una lesión, sino va a ser una especie de dolor incomprensible. Entonces, cada vez que se metan con caderas, apertura de caderas, permítanse todo. Si es llorar, permítete llorar. Si es reírte, reír. Y reconoce que estás moviendo información desde niño. Entonces no es cualquier cosa abrir caderas ya como adulto. Anahatasana, una variante, después de estar dándole peso a las manos un rato, se cansan los hombros, y este tipo de posturas ya con calorcito vale mucho la pena hacerlas y habitarlas para empezar a abrir el corazón,
para aflojar tantito más y elongar las axilas, permitir que todo se abra y fluya por ahí, reconocer cuando me estoy entregando al piso y qué pasa cuando genero empuje al piso y empezar a darle flow, empezar a fluir con mi práctica personal. Esta es una versión que la verdad yo hago muy pocas veces, pero es un poquito demostrativo para que te des cuenta de que puedes hacer lo que se te pegue la gana mientras lo hagas con conciencia y sepas en qué punto algo es innecesario, en qué punto algo te va a dejar lastimado el resto del día, ¿no? Entonces vale la pena trabajar muy suave, reconociendo hasta dónde puedes llegar hoy, reconociendo que siempre en una práctica de yoga descubrimos que tenemos más fuerza de la que creía, que soy más resistente de lo que creía, pero también reconociendo mis límites y reconociendo que mi práctica tiene que partir de la generosidad y no de la exigencia, que no me interesa compararme con otras personas, sino reconocer qué es lo que mi cuerpo pide hoy. Y a partir de eso también permítanse reconocer que si un lado no es igual al otro lado, entonces tampoco tienes la exigencia de trabajarlos igual. Un lado te va a pedir una cosa, otro lado te va a pedir que te quedes quizás más tiempo, que te quedes el doble del tiempo, que te repitas un lado si encontraste algún dolor en particular y quieres, como si fuera una lija de agua, así con toda la paciencia del mundo, quedarte más tiempo a darle paz a esa zona, o incluso si encontraste más placer de un lado, pues quedarte el doble cuando encuentras algo que vale la pena. Entonces es muy importante reconocer que la práctica de yoga tiene mucho que ver con despertar tu instinto, despertar la intuición que se genera a partir de la contemplación de lo que pasa adentro de ti. Todo es un proceso de introspección. Ahí estoy jugando con los dedos, que también tienen una capacidad increíble de soporte, y en ocasiones no lo explotamos. La conciencia de cómo abrir bien la mano y de reconocer que casi siempre tendemos a cargar con la muñeca, cosa que no queremos hacer, porque si cargas siempre con la muñeca te la vas a acabar. Y la mano tiene muchas otras zonas donde puedes generar apoyo para justamente proteger las muñecas y esos distintos apoyos que puedes experimentar te van a dar una información distinta de tu brazo. Entonces es muy importante reconocer que cada vez que haces una variante tienes la capacidad de observar tu musculatura de otras formas. Esto ya es una exaltación de gato vaca, ahí yo ya estoy sacando las rodillas del piso. Eso es muy cansado en el momento en el que decides sacar las dos rodillas del piso y seguir jugando en gato vaca, así con las rodillas a 1 o 2 centímetros del piso rozando. Vas a empezar a sentir el rigor en los músculos y evidentemente en algún momento cuando canses los músculos, cuando canses el glúteo mayor, el mismo cuerpo te va a decir, oye, ya estira las piernas en perro que mira hacia abajo. Entonces vamos a ir reconociendo únicamente que el trabajo profundo de gato vaca eventualmente va a terminar por llevarte de una forma bien orgánica a perro que mira hacia abajo. Lo cual es una enseñanza bien bonita, porque si estás practicando una práctica de Vinyasa Yoga donde todo es perro que mira hacia abajo y donde haces 20,000 perros que miran hacia abajo para ir a todos lados, puedes ahorrártelos y puedes trabajar gato vaca si es que lo sientes muy extenuante. Recuerden siempre que yoga es una invitación, nunca es una exigencia. En este momento observen cómo le estoy dando movimiento a cada pequeña parte del pie, intentando abrir desde los dedos, que por lo general hay que llevar mucha atención visual a lo que pasa con las articulaciones. En ocasiones la planta del pie, el arco caído, tiene que ver con la forma en la que hemos usado y la forma en la que concientizamos nuestros pies. Entonces, por eso los yogis antiguos
practicaban en taparrabos. Porque yoga es muy visual, tienes que reconocer cuando una rodilla se va para adentro y tú reconocer desde lo visual cuándo puedes hacer una acción para llevar esa rodilla o el talón o el tobillo en línea. Si los dedos de los pies no puedes abrirlos tú desde los pies, entonces usa tu mano para generar espacio de forma manual. Estas son unas variantes de perro que mira hacia abajo que yo hago mucho porque justamente es una forma de quitarle peso al perro que mira hacia abajo. Es únicamente acercas un pie, la mitad del camino entre pies y manos, y es como si le pusieras un bastón y tuvieras la capacidad de elevar tantito más las caderas, vas a pesarle menos a los brazos, vas a poder estirar mucho más los hombros y vas a poder quedarte mucho, mucho, mucho más tiempo. En este punto de la práctica, yo recuerdo que ya estaba total y absolutamente calientito en el cuerpo, por lo que me tomo otro descansito, esta vez entregando las palmas de las manos al cielo, sigo intentando abrir cada uno de los dedos con una actitud de dar y recibir. Eso es lo que simbolizan esas manos entregadas al cielo. Una postura de descanso, ahí ya no hay absolutamente nada de esfuerzo, únicamente reconocer la fuerza de la gravedad y buscar soltarse totalmente y poco a poco ir asimilando, ir viendo qué es lo que va pasando adentro y cómo el cuerpo va aceptando o entendiendo estos beneficios de realmente quedarte un rato contigo mismo, de anular la información de afuera y llevar la energía de los sentidos hacia adentro. Esa es una de las capacidades más bonitas que nos regala la práctica de yoga, que toda la energía de tus sentidos seas capaz de llevarla hacia ti, de que todo sea en función de contemplarte a ti. Y vas a ver en qué momento, en este momento ya puedes ver la repercusión que esta media hora tiene en el flujo de tus pensamientos, la intensidad de las emociones. Vete monitoreando conscientemente, ve monitoreando los latidos de tu corazón. Ahora es muy importante que si de repente te empiezas a agitar, si haces algo que empieza a agitar tu respiración, bájale tantito. Justamente los ejercicios de respiración que estuvimos compartiendo en los primeros videos es para generar conciencia de eso. En teoría, si nosotros nos agitamos o nos alteramos, eso va a generar karma, o sea, estamos generando un desgaste del cuerpo y lo que nos interesa a nosotros es entrar en este estado de contemplación, como se los compartí en el primer video de introducción a la respiración, intentar asimilar el estado de relajación al que entramos cuando nos dormimos, justamente sin dormirnos, estando bien, bien, bien atentos. Ahí ya mis hombros están bien calientitos y justamente como yo vengo de muchas lesiones de cintura escapular, entonces aquí ya empiezo a hacer unas variantes que tú ya podrías en este momento hacer las posturas que quieras, posturas sentado, posturas de meditación, hay muchas. Esto ya tú puedes ir variando después de cuando ya llegas a un punto de temperatura y de ritmo óptimo, que te das cuenta de que ya la articulación se siente mucho más ligerita, que liberaste, que ya hay muchas tensiones que ya fueron suavizándose. En ese momento ya puedes meterte a la postura que tú quieras y habitarla, que en algún momento yo voy a empezar a hacer. Estos pequeños intervalos, hice 3 variaciones de gato-vaca por 3 descansos, lo cual también ya puede ser considerado una forma de hacer vinyasa progresiva, que es partir de una estructura muy básica y la siguiente vuelta le sumas una postura y después la siguiente vuelta le sumas otra postura hasta llegar a una postura reina o una postura cúspide, ¿no? Que sería intentar hacer una postura un poquito más compleja dependiendo de tú qué es lo que estés trabajando.
Tómense todo el tiempo del mundo. Ahí pueden ver que yo estoy total y absolutamente absorto en la sensación de las articulaciones. Ahí ustedes no pueden escucharlo, pero me truena todo, todo, todo. Empiezo a mover las manos y me truenan las muñecas, en ocasiones me truenan los dedos. Y es bonito permitirte darte un buen tiempo y después de un rato ver que tronó justamente lo que querías que tronara, pero desde una forma mucho más orgánica, no desde estar torturando, porque a veces nos pasa eso, ¿no? Nos duele el hombro, por ejemplo, y todo el día estamos dándole como para que truene y en realidad lo estamos molestando más de lo que estamos liberando. Entonces, muy importante generar este estado de atención consciente. Otra variante de postura del niño, entrelazar dedos de las manos. Este tipo de cosas también pueden hacerlas, por ejemplo, en una silla, si no pueden entrar a Gato Vaca, y les voy a compartir una práctica de silla para las personas de edad avanzada que nunca han practicado. Me da mucho gusto con este proceso de coronavirus que mucha gente ha estado compartiendo su práctica personal porque mucha gente ha estado pidiendo práctica. Me han escrito mucho, pero me dicen, oye, Mauri, ¿sabes qué? Es que soy súper principiante. O me han dicho, oye, ¿me puedes compartir un algo? Pero es que, o sea, es para mi mamá y ella de repente, o sea, de plano no ha hecho nada. Y justamente hay que reconocer que una práctica de Vinyasa debe ser una celebración. O sea, es el gozo de festejar lo que tu cuerpo puede hacer. Entonces, en el momento en el que en una secuencia entras a una postura solamente por 5 respiraciones, es porque hemos hecho esa postura a estos ritmos muy lento y las hemos explorado muchas veces. Entonces, es, es, es muy pretencioso querer entrar a una postura únicamente 5 respiraciones y hacerla bien. Entonces podemos empezar a hacer prácticas que no tengan esa pretensión de una serie de Ashtanga que no es necesario. Esta práctica ahorita lleva aproximadamente 33 minutos. 33 minutos pensando en 8 respiraciones por minuto, que es aproximadamente el ritmo que yo alcanzo cuando entro en una práctica de respiración. Ahí ya rebasamos las 100 respiraciones conscientes desde hace un buen rato. Entonces, esto ya puede ser considerado una práctica muy profunda y hacer esto diario durante una semana vas a ver las repercusiones tan importantes y tan evidentes que tienen en el cuerpo. Gato Vaca nos permite la posibilidad de empezar a caminar el tapete. Aquí estoy haciendo una variante, llevé el pie derecho adelante, ahora más adelante llevaré el izquierdo. Si se dan cuenta, esto ya puede empezar a ser camino hacia lo que eventualmente serán guerreros, que aquí no lo voy a tocar porque únicamente me gustaría abrir la imaginación hacia tantas variantes que pudiéramos hacer. Empezar a jugar con la cadera de una forma mucho más profunda y ni siquiera pensar en sacar las manos del piso y todo se vuelve cada vez un poquito más profundo. Entonces me gustaría mucho invitar a todos los que quieren empezar la práctica, empezar a invitarlos a vivir esta calidad de movimiento que tenemos, que es muy gatuna. Si se dan cuenta, el movimiento del gato es muy sensual de alguna forma, es muy pausado, es muy denso. Y justamente vean el estado de la musculatura, las capacidades que tiene un gato. Entonces, permítanse mover dentro de esta cualidad, permitiendo que
el nacimiento del movimiento venga de distintos lados. Puedes generarle movimiento al cuerpo desde cada articulación. Puedes generar movimientos si piensas en tu rodilla, si piensas en tu talón, si piensas en la cadera. Puedes sacar el movimiento de los hombros. Entonces, permítete reconocer el origen del movimiento desde varios puntos del cuerpo y, muy importante, que ese movimiento tenga una repercusión en el todo. Hay que reconocer que el cuerpo es un sistema. Entonces todo está ligado de alguna forma. Si trabajas una sola parte del cuerpo, por consecuencia le vas a generar beneficio al todo porque todo está conectado. Entonces reconocer que trabajo de hombros es un trabajo muy profundo para liberar cervicales, que el trabajo de caderas es un trabajo muy profundo para liberar lumbares y todo va a generar beneficio. Empezamos a sentir intensidad en las piernas, pero todo es en beneficio de la columna vertebral. Entonces, cansen los hombros, cansen las caderas sin lastimarlas, sin presionarlas. Ahí ya empecé a hacer unas variantes que, si se dieron cuenta, sacar una mano, sacar un pie, eso ya es fuertísimo. Estas ya vendrían siendo preparaciones para Vashistasanas. Y en medida de eso ya podrías ir experimentando tu plancha alta, intentar bajar al piso con plancha alta, chaturanga, que ya son cosas muy exigentes. Entonces, ¿de qué forma nos empezamos a ser responsables del peso del cuerpo? En este momento yo estoy terminando con gato vaca y sus variantes y voy a hacer unas posturas únicamente ya para quedarme haciendo trabajo de respiración. Ahí ya la diferencia en mis hombros, en mi cuello, en mi espalda es totalmente evidente. Y me meto a una postura para quedarme unos 2-3 minutos. Paschimottanasana, que esta postura es postura maestra, recomendable hacerla mínimo 2 minutos diario por el resto de tu vida. Sería lo ideal. Quien haya tenido acercamientos a libros como el Geranda Samhita puede ver todos los beneficios que desde hace mucho tiempo nuestros ancestros descubrieron en este tipo de posturas, que básicamente también es lo que hace un oriental cuando saluda y se inclina. Simple y sencillamente permitir que la flexión de tu cadera se siga dando con naturalidad y que la energía fluya y que no se atore desde el cerebro hasta las plantas de los pies. Como estoy yo bien calientito, aquí ya hice unas posturas que para mí son muy intensas debido a que yo tengo lesiones en los hombros. Hacer estas posturas para mí es muy fuerte. Es un dolor grato, no es un dolor que me vaya a lastimar más, y cada quien tiene que reconocer eso. Donde hay un dolor de trabajo, donde estás lastimado, donde tuviste algún accidente y esa información queda en forma de trauma en la articulación, pero el trabajo, meterse a esas zonas, hay un dolor muy peculiar que es un dolor gustoso, que sabes que estás trayendo paz, que sabes que estás trayendo confianza y que estás haciendo uso de músculos que no se usan siempre. Y bueno, hay que reconocer cuando le huimos al dolor y cuando le huimos a la intensidad, que no es lo mismo. Entonces, mantengan bien atenta la atención a todo lo que sea dolor. Hay que reconocer que el dolor también es una herramienta. El cuerpo hace uso del dolor para llamar nuestra atención y que hagamos algo. El dolor nos dice que hay algo que está pasando mal o que estamos haciendo un uso sin conciencia de una articulación o de una musculatura. Entonces, el dolor tampoco es algo sólido. El dolor se va modificando y mientras te entregues a la práctica, mientras lo hagas diario y se vuelva una disciplina, vas a permitirte ver que el dolor va cambiando, que no siempre es en la misma zona, que no siempre es con la misma intensidad. Y yo creo que el dolor es como el gas de un encendedor.
te metes y lo prendes y va a haber un día donde se acabe ese gas y donde vas a llegar y ya no te va a doler el hombro. Y esos momentos son de muchísima gratitud. Hay que considerar que si un dolor tardamos 10, 15 años en generarlo, no lo vamos a sanar en una práctica. O sea, justamente no tiene que estar puesta nuestra atención en sanarlo, porque a final de cuentas nuestra falta de atención es lo que ha generado esos dolores. Entonces únicamente abrir un espacio de atención consciente para ir checando cómo va y saludarlo, darle movimiento, generar confianza, generar fuerza, generar esta danza entre fuerza y elasticidad para que poco a poco las cosas vayan entrando donde tienen que entrar. De entrada, van a reconocer que la articulación de los hombros va a estar limitada, pues porque hay muchas cosas que no hacemos diario. Entonces, no se permitan frustrarse por la información no grata que nos da la práctica de yoga. Justamente es gran parte de lo importante permitirnos ver las cosas que no son miel sobre hojuelas dentro de nuestro cuerpo. Esta postura es fuerte, Gomukhasana. Puedes hacer Janu Sirsasana, talón derecho a sexo, ir en busca de tu pie. Ya hablaremos de posturas de piso más adelante, pero aquí ya podrías hacer el estiramiento que tú quieras y ser coherente con lo que estás practicando tú en tu práctica personal, que mientras más prácticas conozcas, mientras más maestros conozcas, ese panorama se va a ir ampliando muchísimo y vale la pena tener un inventario personal de posturas y de exploraciones para que puedas ir profundizando y sobre todo ponerte metas, ¿no? Es muy importante que tengamos una lista de posturas que te gustan, una lista de posturas que quizás no te gusten porque no te salen, pero que sí quieres hacer. Y reconocer que las posturas, pues, de exhibición son eso, posturas de exhibición. No es necesario que aprendas a pararte de manos, no es necesario que aprendas a pararte de codos, no es necesario que hagas el split, pero es necesario que nos hagamos cargo de nuestros dolores, de nuestras irregularidades, de nuestras asimetrías, de nuestras lesiones, de nuestros procesos orgánicos y que reconozcamos cómo con estos procesos de práctica personal simple y sencillamente podemos ir evitando que la tensión se acumule de manera evidente. Ya cuando el cuerpo duele, ya cuando no podemos vivir con un dolor de rodilla, es porque el cuerpo nos estuvo dice y dice y dice y dice y nosotros decidimos no hacer caso. El cuerpo siempre te avisa. Entonces hay que abrir la atención a esa información, a la forma en la que el cuerpo pide nuestra atención y pide nuestra complicidad para hacernos cargo de las cosas. Aquí yo ya estoy terminando mi práctica. Me gusta mucho esta postura porque si se dan cuenta las piernas están cruzadas y los brazos están en contacto con los pies cerrando un circuito que dibuja el infinito. Entonces, reconocer cómo todo está fluyendo. Después de, ahorita ya van 45 minutos de una práctica muy sencilla, pero muy profunda. Ya puedes reconocer la energía fluyendo, ya puedes darte cuenta en qué espacios liberaste y dónde ya la energía puede pasar mucho mejor todas las dolencias que fueron soltándose poco a poco y justamente tener el tiempo, generar el tiempo para masajearte y ser generoso contigo mismo. Ahí yo ya estoy terminando la práctica. Fueron muy buenos 45 minutos sin buscar hacer cirquerías, sin hablar de técnica de las posturas, simple y sencillamente abriendo la atención a las 9 articulaciones
primordiales del cuerpo, desde los dedos de los pies, dedos de manos, 1, tobillos, muñecas, 2, codos, rodillas, 3, caderas, hombros y sobre todo la columna vertebral como una gran unidad de articulación. Si nos esforzamos por lubricar diario estas articulaciones, fomentando que todo, hay que reconocer que mayormente somos fluidos, entonces poner a que los fluidos fluyan a lo largo de todo el cuerpo, vamos a estar garantizando pues llegar a la vejez y poder abrocharte las agujetas, ¿no? Algo tan básico como eso, poder acostarte a piso. Hay tanta gente que no puede bajar al piso y ponerse de pie por ella misma otra vez. Entonces, es ir creciendo, ir envejeciendo con una buena calidad de vida, ir abriéndole respeto y atención a las articulaciones, a los procesos que se llevan a cabo y sobre todo empezar la práctica con esa gratitud de lo que significa la vida dentro de mí. Ese es el principio básico de cualquier meditación. Entonces los dejo con una serie de reflexiones. Sé que ha sido un video largo, sé que ha sido demasiada información, lamento mucho todo este choro, pero es muy importante ser conscientes de lo que estamos haciendo y justamente cuál es la diferencia entre practicar yoga e ir al gimnasio, cuáles son los valores que estás cultivando y reconocer que no es físico lo que nos interesa. Usamos el cuerpo físico para tener acceso a mucha más información que habita dentro de mí, que me pertenece y que a la persona que le tiene que interesar eso, lo que pasa dentro de mí, es a mí y a nadie más. Entonces, tómense ese tiempo de introspección, aprovechemos este tiempo de coronavirus para generar este diálogo interno y les recomiendo que abran todas las prácticas de yoga que puedan, que practiquen con todos, que vean qué les funciona, que no se lastimen, que aprendan a diferenciar una meditación de ejercicio o de aeróbics y que muevan sus emociones, sus sentimientos, sus recuerdos, sus articulaciones y que vean las implicaciones que eso tiene en la vida diaria. Les agradezco mucho su atención y su compañía. Soy Amaury Gutiérrez y cualquier duda, comentario, aquí estamos.